Cordial saludo, mi nombre es Vianey Cuartas Cortés. Voy a presentar los temas de actitud, la realidad como construcción social y el efecto Pigmalión frente al proceso de vacunación contra el COVID-19. Cuando hablamos de la actitud, entonces tenemos que la actitud, de acuerdo con el componente o con el modelo, perdón, tridimensional, tiene tres componentes, como es el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente conativo. En lo que respecta al componente cognitivo, de acuerdo con Hernández y Monroy, frente al proceso de vacunación, las personas se pueden hacer varias preguntas, como son: ¿qué tan susceptible me encuentro con respecto a la adquisición de la enfermedad? ¿Qué tan severa o moderada puede llegar a ser la ocurrencia de esta amenaza o enfermedad? ¿Qué tan benéfica o factible puede ser la reducción de la susceptibilidad al tomar las medidas de cuidado? Es decir, el componente cognitivo son todas aquellas ideas, todos aquellos pensamientos, todas aquellas análisis que se hacen frente a una situación. Tenemos también la susceptibilidad percibida, es decir, qué tan susceptible yo me percibo frente a la enfermedad. Por eso vimos que las personas jóvenes utilizaban el tapabocas como se ve en la imagen, o bien no lo utilizaban, no tomaban las medidas de precaución, puesto que los mismos medios se encargaron de difundir la idea de que estas personas no pertenecían a el foco o al punto más susceptible de la enfermedad. Y se tiene también la severidad percibida, es decir, qué tan probable es que fallezca o que tenga síntomas graves en la enfermedad. En el componente afectivo se tiene la desconfianza y la desinformación frente a la vacuna. Aquí juegan un papel importante las fake news, como por ejemplo, entonces tenemos los antivacunas, los cuales se basan en la idea de que las vacunas no son seguras, puesto que de acuerdo con ellos no se tomaron en cuenta o no se realizaron todas las fases necesarias para poder llegar a tener una vacuna segura. También aquí en el componente afectivo se debe tener en cuenta o se tiene presente. Si por ejemplo la persona sufrió la enfermedad, es más probable que después de sufrirla, si desee vacunarse, como es el caso de Indira Jauregui, una peruana. También si han personas cercanas a su círculo social que han fallecido o que se han enfermado gravemente. Todo esto también hace parte del componente afectivo frente a la decisión de vacunarse o no. Y frente al componente conativo, tenemos entonces que finalmente dentro del Plan Nacional de Vacunación se han aplicado 79.932.662 vacunas, con una primera dosis para 35.462.277 personas, lo que indica que la mayoría de la población colombiana, su actitud ante la vacunación ha sido favorable, han aceptado las vacunas y tenemos un esquema completo para 34.495.258 personas. Ahora bien, en la realidad como construcción social podemos ver en la pandemia del COVID cómo los medios bombardeaban constantemente con información relacionada con la pandemia y cómo se veían personas muertas, personas que ni siquiera se podían enterrar de la cantidad de fallecidos que mostraban en los medios de comunicación. Esto alteró a las personas y también llevó a la vacunación de las mismas. Actualmente, la megaurbe china de Shenzhen también se ha visto afectada porque tenemos esta idea o esta falsa idea de nueva normalidad, pero vemos que realmente el virus no se ha ido y muchas personas ya están actuando como si la vacuna o la vacunación hubiera sido la solución a esta pandemia, y ya con el hecho de vacunarme soy inmune, pero vemos que desafortunadamente este virus sigue presente y sigue causando bastantes desastres a nivel mundial. Otro problema también ha sido ante la desinformación. Personas han tomado ventaja de esta situación y, por ejemplo, han empezado a promocionar productos como el dióxido de cloro, el cual realmente es un limpiador y no se debe utilizar, no se debe consumir, pero dentro de la parte cognitiva, las personas han hecho un raro análisis, en el cual consideran que es más seguro tomar este tipo de sustancias que ponerse la vacuna.
Frente a la desinformación sobre el COVID-19, vemos que se encuentran una gran cantidad de noticias falsas, engañosas, dentro de las redes sociales y desafortunadamente las personas no acceden a medios reales de comunicación, como digamos artículos científicos en los cuales puedan llegar a constatar si sus ideas, si sus pensamientos frente a la vacuna son reales o no, si no se limitan a cadenas de WhatsApp, a lo que llega por Facebook, por Twitter, Instagram, etcétera. Ahora bien, frente al efecto Pigmalión sería interesante saber si de pronto alguna persona que haya sido vacunada, pero considera o dentro de su mente pensaba que la vacuna lo iba a enfermar, realmente se llegó a enfermar por este pensamiento, por esta idea que tenía de que se iba a enfermar, ¿sí? O también personas que pensaron que el virus no existía y de pronto se contagiaron y no tuvo una reacción fuerte dentro de su cuerpo precisamente por este pensamiento y esta tendencia que tenían las personas a pensar que no iba a verse afectado. Es decir, cómo nuestra mente puede llegar a sopesar o cómo puede llegar a llevarnos a una situación en la cual nos veamos enfermos o por el contrario, estemos sanos, aunque realmente hayamos adquirido el virus. Muchas gracias. Muy buenos días. En el día de hoy les voy a hablar sobre el comportamiento, la conducta social y las atribuciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Como primera instancia vamos a hablar del comportamiento o conducta social. Como podemos ver, Alejandro Rodríguez Puertas nos dice que es un conjunto de acciones de un individuo que va dirigido a la sociedad en su conjunto o hacia los miembros de su misma especie. En nuestra imagen muestra cómo un deportista no quiere vacunarse, pero él dice que él tiene derecho a la libertad de elegir cómo lo que quiere hacer con su cuerpo, pero gracias a esto ha tenido muchos problemas en cuanto a su trabajo, ya que como conducta o comportamiento, él está obligado a seguir lo que hacen los demás, en este caso la vacunación obligatoria. Podemos decir que como teoría del comportamiento social, hablemos del comportamiento operante, ya que informa que recibir por parte de los semejantes tiende a influenciar nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Como ejemplo, podríamos decir, si nuestros padres no se vacunan, yo no me voy a vacunar. Si el vecino no lo hace, pues yo tampoco, porque si al vecino le dio gripa, a mí también me va a dar gripa. Eh, es la falta de información que tenemos hacia el objetivo como tal, en este caso, pues nuestra vacuna. La desinformación alimentaria, la desinformación en cuanto a todos los procesos a nivel mundial sobre la información de la vacuna nos está afectando porque cada persona tiene un pensamiento vulnerable hacia la conducta de diferentes maneras. Nosotros no podemos guiarnos por lo que le pasó a otra persona para poder seguir adelante. Seguimos también como los tipos de conducta social. Pero ¿cuáles son las razones por las que los colombianos no se quieren vacunar? Bueno, por la misma razón que se guía por la información que dan otras personas. En este caso podemos ver un artículo que dice el país que rechaza la vacunación contra el COVID-19 y dice que no hay coronavirus. En este lugar han muerto muchísimas personas por no vacunarse porque no creen en el virus. Nosotros como país hemos cometido el mismo error y muchas de las personas no se quieren vacunar, pero gracias a que es una obligación, les ha tocado. Entonces hemos reducido mucho, o sea, se ha reducido mucho el índice de mortalidad en cuanto al coronavirus. Podemos decir que es una conducta antisocial u ofensiva, siendo aquella que ataca directamente los valores y las tradiciones de la sociedad en la que se vive, ya que los comportamientos de este tipo van en contra del bienestar del resto de los habitantes de la sociedad. Muchas personas no se vacunan, pero al ver que un amigo, un familiar, un conocido se ha muerto por el virus, ahí sí toman la decisión de hacerlo, solamente cuando se ven en peligro o se ven vulnerados. De resto, no utilizarían el sistema de vacunación.
Sobre las atribuciones, pues podemos decir que un 1.8% no cree que el coronavirus sea una enfermedad peligrosa, pero para las personas que ya lo han vivido, pues obviamente saben que es algo sobre el cual tenemos que protegernos y seguir. ¿Cuál es el mejor método? Vacunarnos. Si no nos vacunamos, vamos a estar más, más afectados y obtener mayor riesgo. También podemos decir que un 1.8% aseguró que no se va a vacunar porque ya estuvo contagiado y que eso no le va a volver a dar. Es negativo porque no sabemos si qué pueda volver a pasar. Cada persona tiende a volver a repetir la enfermedad de distintas maneras. Un 1.6% de los encuestados creen que las vacunas se van a utilizar para manipular. Hay muchas personas que dicen que se les introduce un chip, que son rastreados, que son manejados y esto no es así. Esto se está realizando para poder detener, ya que en muchas partes del mundo ya han podido quitar restricciones como el tapabocas. Nosotros como Estado no lo hemos podido lograr debido a la desinformación en la que vivimos. En este caso, Japón, China han nuevamente tenido que volver a confinar, aunque ellos ya la mayoría se ha vacunado y aún así estamos en alerta de que no vuelva a suceder la pandemia como ya había iniciado. El locus de control. Un 1.3% dijo estar en contra de las vacunas en general. Como vemos, hay personas que creen que a través de alimentos, a través de otro tipo de medicamentos, no se va a curar el coronavirus. Y lo único que hace la vacuna es tratar y prevenir que la enfermedad no nos dé tan fuerte. Como vemos en la imagen, un 15% de los vacunados han requerido hospitalización, o sea, su enfermedad ha sido más leve. No que no sea importante, porque todo es importante, pero ha sido más fácil solucionar su problema. En cambio, el 66% de los vacunados, de los no vacunados, han requerido una hospitalización y pueden llegar hasta la muerte. Tienen que vacunarse igualmente las personas que ya han tenido el virus. Claro que nos tenemos que vacunar porque la mortalidad, la inmunidad es distinta para cada uno. Eso quiere decir que nuestro cuerpo está creando anticuerpos que nos va a ayudar a lograr la vacunación como tal. Nosotros no podemos siempre guiarnos por lo que los demás quieran, y en este caso el locus de control nos indica eso, que muchas veces el comportamiento es de acuerdo a lo que los estándares de otro tipo de personas. Como la Organización Mundial de la Salud afirmó que lo más prudente en términos de pedagogía y de comunicación en salud es que no se le intente controvertir, que se le busque una educación certera sobre la vacunación, que es un proceso que nos está ayudando de una u otra manera a surgir a través de la pandemia. Espero que les haya interesado y que les haya servido de algo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, mi nombre es Liliana Esmir González Gómez y hoy vamos a hablar acerca de los sesgos cognitivos y del aprendizaje social en lo que tiene que ver a la vacunación COVID-19. Entonces, muchas cosas se hablan acerca de la vacunación desde que esto se dio, la pandemia y demás. Entonces, definimos el sesgo cognitivo como la desviación del proceso mental del camino de la lógica para definir los modelos más convenientes. Es decir, más o menos lo que define esto es que cada persona busca pues su conveniencia y desvían la información con tal de conseguir esto. Entonces, para ver esto podemos mencionar varias cositas, ¿no? Aquí vemos en la imagen cómo dice toma vacuna, bicho, son 96 años y aún me queda mucha guerra que dar. Cielos, el midralismo ya ha empezado. Entonces, ve cómo la abuelita está hablando de una cosa, pero él ya, según sus creencias, está hablando de otra, ¿cierto? Según su conveniencia, según lo que a él le parece. Iniciamos entonces hablando del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación busca recordar la información basada en las creencias, ¿sí? Entonces no está basada en la información de los medios de comunicación ni en la
investigación como tal de la ciencia, sino en lo que yo creo, ¿sí? Es más bien una opinión cerrada. Entonces, de acuerdo a esto, podemos mirar que, como está aquí precisamente en la gráfica, ¿no? La chica le está diciendo al papá que es una opinión falsa, ¿cierto? Lo que está viendo, pero él dice, eso es justo lo que yo pienso, ¿cierto? Acá miramos otro, dice que las vacunas causan la muerte, infórmate, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se ha venido hablando de eso. Y un ejemplo precisamente de esto que estamos mirando es acerca de lo que se mencionó, que la vacuna tenía el chip del anticristo. Entonces, muchas de las cosas se hablaron acerca de esto, pues aquí entraron personas que estudian la Biblia, que de pronto de alguna u otra manera no están mirando la información, la ciencia, sino qué es lo que ellos piensan, ¿cierto? Entonces aquí vemos la información, licencia bajo la piel, y la abuelita como con miedo, con susto, precisamente por todas estas informaciones. Otro ejemplo que podemos ver con respecto a esto, precisamente está aquí, donde dice que no me vacuno, ¿cierto? Con el COVID-19 porque el COVID-19 o la vacuna es un plan, ¿cierto? Un plan DEMI para causar abusos, para llevar a la gente a que vote por alguno o por otro, a que de pronto la crisis que se dio en cuanto a las marchas, en fin, todo esto, ¿no? Piden justicia, de alguna forma es una manipulación, ¿no? Y pues aquí la verdad, la única verdad que hay es que pues el COVID sí existió, ¿cierto? Más allá de muchas cosas sí existió, entonces no era un pandemia, más allá de pronto de lo que el gobierno hubiese querido hacer o las personas hacer aparte de eso, pues ya eso es diferente, ¿sí? Pero como tal, el COVID sí existió, sí está, sí fue una situación y sí es una pandemia, ¿no? Muchas personas mencionan que no es una pandemia precisamente porque creen que en la pandemia todo el mundo muere, ¿sí? Que no se salva absolutamente nadie, que por eso sencillamente es un plan del gobierno. Bueno, esto hablando del sesgo cognitivo, del sesgo de confirmación. Entonces vamos a mirar un poquitico aquí acerca del sesgo de compromiso. Entonces, ¿qué define esto? Es comprometerse con una idea o decisión la cual se ha invertido tiempo y esfuerzo, y aunque los resultados indiquen lo contrario, la persona se esfuerza en poder sacar adelante, ¿cierto? Vemos este gran deportista, ¿cierto? Yahovic, que él dice que no está en contra de la inmunización, pero defiende la libertad individual de vacunarse. Menciona que las decisiones sobre su cuerpo son más importantes que cualquier título. Entonces, independiente de que esto le cause de pronto no ganar el dinero que ha estado ganando, no alcanzar lo que ha alcanzado, ¿cierto? De pronto fama, más dinero, más estatus, con tal de aferrarse a esa posición que tiene, ¿cierto? Se compromete con esta idea, independiente de que a lo mejor le esté causando pérdida de tiempo, dinero y muchas cosas. Entonces, esto lo vemos acá. Miramos acá otro, ¿cierto? Que nos habla acerca de las personas que hablaban acerca de que el cloro y los rayos ultravioleta pueden curar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, que no se vacunan porque con esto sencillamente se cura todo, ¿sí? Entonces, y se hicieron marchas, muchas cosas, entonces independiente de, de esto, pues sí hubo una vacuna, sí hubo una ciencia que la estudió, sí se sacó, entonces sencillamente estas cosas generan que ellos se sostengan en esa verdad para ellos, entre comillas, y pues no quieran como aceptar lo que realmente está pasando. Bueno, miramos aquí, vamos a pasar un poquito acerca del aprendizaje social, ¿cierto? El aprendizaje social lo identificamos como el comportamiento del ser humano en relación a la sociedad. Sí, la sociedad, pues hablamos de la familia, el trabajo, de las instituciones,
¿cierto? Estamos hablando de los amigos y pues involucra, también incluye las creencias y las culturas. Entonces, el aprendizaje social, como lo mencionaba Bandura, pues es aprender de otros, ¿cierto? Aprendemos de otros. Entonces, en cuanto a la vacuna, pues eso fue precisamente lo que se hizo, ¿no? Aprender muchas cosas que se aprendieron, por ejemplo, como el distanciamiento, como el lavado de manos, como todo lo de seguridad, todos son cosas aprendidas, ¿cierto? Aprendidas de otras personas que las estuvieron haciendo y que de alguna manera nos involucró a todos, ¿sí? Entonces de eso se trata el aprendizaje social, pero vamos a mirar aquí algo muy importante, el aprendizaje vicario. Entonces, el aprendizaje vicario, pues sencillamente es que se aprende observando a otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vi que, o supe, ¿no? De una persona que aplicó la vacuna de AstraZeneca y se enfermó y de pronto le dio una reacción muy fuerte, entonces yo ya creo que esa vacuna a mí también me va a hacer daño, como le hizo daño a mi amigo o a la persona familiar, también me va a hacer daño a mí. Entonces, aprendo y prácticamente que empiezo a generar pánico, ¿cierto? Frente a estas cosas. Hablamos también de todo lo emitido por el gobierno, ¿no? Que también todo, las noticias que salían, todas estas cosas, muchas veces han sido ese aprendizaje vicario, ¿no? Como que ellos lo están transmitiendo, pero yo lo estoy aprendiendo de alguna persona, cuando pasaban noticias, por ejemplo, de muerte, o sencillamente aquellas noticias que venían en las redes sociales donde hablaban acerca de que muchas personas murieron por consumir tal cosa, por aplicarse la vacuna, por no sé qué más. Entonces, de acuerdo a eso, sencillamente se aprende y no me voy a vacunar no porque tenga una razón científica o digamos muy personal, sino más bien porque vi a otros que les pasó, porque vi a otros que les sucedió o me contaron o me dijeron. Entonces, ese es el aprendizaje vicario, que yo aprendo no por sí mismo, porque me esfuerce en aprender, sino porque veo a otros y tomo de ese aprendizaje, sabiendo pues que todas las personas somos completamente diferentes y que realmente este aprendizaje, como lo habla Bandura, pues es completamente en algunas cosas, en algunas ocasiones individual y en otras colectivo, ¿no? Pero que debe ser muy personal, muy personal. Entonces, pues sencillamente esto es lo que hablamos acerca de lo que se llaman sesgos cognitivos y aprendizaje social, y entre esos el aprendizaje vital. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por todo. Cordial saludo, mi nombre es Caterina Olarte Morales. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las heurísticas, sobre la discriminación, prejuicios y estereotipos y todo acerca del COVID-19. Bueno, cuando hablamos de heurísticas, podemos hablar de la heurística de la representatividad, ya que vemos que es un atajo mental que nos permite estigmatizar la probabilidad de que un evento suceda, comparándolo con una situación previa o existente de nuestra mente, ¿sí? Ejemplo, em, con las ideas sobre el COVID-19, ¿sí? Varios partidos políticos relacionaban el escenario del COVID-19 con ideas previas que ya habían experimentado, es decir, eso es una gripita, eso es una tosecita, eso ya pasó, eso no es tan fuerte, eso no mata a la gente. Hablamos de la heurística de la disponibilidad, ¿sí? Eso hace relación con algo que viene a nuestra mente a simplificarnos la vida, como por ejemplo, si usamos adecuadamente el tapabocas, lógicamente pues tenemos menos probabilidad de contagiarnos, como usar los elementos adecuados de bioseguridad, como el alcohol, como lavarnos constantemente las manos. Son pensamientos que llegan muy rápido a la mente y que pues nos hacen reaccionar de manera rápida y de manera lógica. La heurística del afecto. Cuando hablamos de heurística del afecto, esta está relacionada cuando algo nos da la impresión que va a suceder. Entonces, cuando empezaron las campañas del COVID-19 y pues sabíamos que nos iban a dar un carnet, automáticamente ya nos hicimos a la idea que el carnet se iba a convertir en algo que nosotros íbamos a cargar como nuestra cédula, como nuestros papeles, etcétera. Eso fue algo que de una vez
nos dimos o estuvimos de manera a la defensiva. De una vez captamos el mensaje y sabíamos que era algo necesario que iban a implementar a lo largo de nuestra vida. También encontramos pues la heurística del anclaje y del ajuste. Estas van muy de la mano ya que es una estrategia encargada de emitir juicios basados en algún valor inicial, que posteriormente se van ajustando hasta dar una respuesta final. ¿Sí? Un ejemplo de ello en el COVID-19 fue que la OMS acordaron con las entidades de salud, es decir, si escaseaba la vacuna Moderna, primera dosis, escaseaba la segunda, entonces usted se podía aplicar una segunda dosis, una AstraZeneca, sin que alterara pues el producto, sin que alterara pues la efectividad de la vacuna, ¿sí? O sea, ellos llegaron a un acuerdo y dijeron, listo, podemos aplicar una y si se escasea, aplicamos la otra, se hizo un estudio, deliberaron un resultado y pues ya cuando la gente lo empezó a implementar, los hospitales o en las jornadas de vacunación lo implementaron para la población, pues la población, el voz a voz los llevaba a decir, listo, no me da ninguna contraindicación, entonces se puede realizar ese proceso. Cuando hablamos de prejuicios, estereotipos y de discriminación, que es un tema amplio y que es un tema que se dio mucho cuando la gente se infectó de COVID, según estadísticas, demostraron que las ventas de restaurantes chinos disminuyeron hasta el 70%. ¿Eso qué implicaba? Que estaban discriminando a los restaurantes porque como el COVID empezó en China, entonces ya todos decían que en China iba a estar el COVID, que en los restaurantes, que en lo que uno comiera. Entonces, debido al brote, pues las ventas bajaron. Otra cosa es no hables, no saludes, no te acerques a los que tienen casos, a los que son sospechosos, es que hay que aislarlos y eso les dio un impacto psicológico porque una cosa era aislarlos por salud o por evitar, otra cosa era porque eran discriminados por tener el virus. Un estereotipo es no se junte con una persona del LGTBI porque lo podría contagiar del COVID, porque se le va a prender, porque ellos son más propensos a contagiarse, porque ellos están el uno con el otro. Entonces eso hacía que rechazaran pues a esas personas, también a las personas de estratos bajos, porque decían que no cumplían con las condiciones de bioseguridad y que eran más propensas a tener el virus. Entonces ya esta enfermedad se convirtió como en que si usted tiene el virus, ya me va a contagiar si me toca, si me mira, si me respira. Entonces, eh, siempre cuando las personas llegaron a contagiarse, pues tuvieron bastante impacto psicológico, llegaron pues a entrar en depresión, pues porque ya eran discriminados. Otro prejuicio es, si usted se vacuna, es probable que le estén inyectando enfermedades y que puede caducar su tiempo de vida en 2 años. Eso ya pues estamos como estigmatizando, estamos ya creando prejuicios con lo que no va a pasar, como si los que dicen que eso es para los que no apoyan las vacunas, como los que si usted no se vacuna se va a morir. Entonces se crearon una serie de prejuicios debido a este tema de la vacunación. Bueno, espero les haya servido, les haya aportado algo y pues hasta acá llegó mi presentación. Gracias.